Bienvenidos a un nuevo tema de nuestro curso de Introducción a las Sagradas Escrituras. Hoy día, como ven en el título, vamos a hablar de la Santísima Virgen María, la Madre del Verbo encarnado, la Madre de la Palabra hecha carne, de la Palabra hecha hombre. Evidentemente, si bien la Mariología es una ciencia teológica específica que estudia todo lo relacionado a los misterios que Dios ha obrado en y a través de la Virgen María, no podemos dejar de hablar de ella si estamos hablando de la palabra de Dios, ¿sí? Ya Benedicto XVI, recordando que, como dice Lucas, ella es dichosa porque tiene fe y en esa fe ha recibido al mismo Verbo de Dios, pero no para dejárselo ella misma, sino para entregarlo al mundo. María es dichosa, dice Benedicto. ¿Por qué? Porque dice que Benedicto XVI, en la parte final ya de su exhortación apostólica Verbum Domini, dice que la palabra de Dios, el leer la palabra, el llenarse de la palabra de Dios, produce en la persona, produce en nosotros, produce en el cristiano alegría, ¿sí? Y esa misma alegría es la que a María la ha llenado aún desde antes de haber sido anunciada por el ángel Gabriel como la Madre del Salvador. El Evangelio de San Lucas nos presenta este misterio de aquella que escucha y aquella que se alegra, ¿no? Cuando un día unas personas le dicen: allá afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan, él contestará con esta frase: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra, ¿sí? Lejos de ser, como algunos han querido muchas veces, leyendo la palabra de Dios con criterios personales, no en el espíritu de Dios ni en el espíritu de la Iglesia, que ha leído estos textos y los ha profundizado por 2000 años, lejos de ser un reproche a su madre, esencialmente la está ensalzando, ¿no? Dice que ella es aquella que escucha la palabra de Dios y la pone en obra. Por eso es mucho más madre, y somos todos madres y hermanos del mismo Jesucristo, porque está todo entroncado en la mismísima palabra de Dios, en la obediencia a la palabra de Dios. Aquel que escucha y deja que la palabra haga fruto en sí mismo, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir en otro hecho que nos cuenta el Evangelio, donde una mujer le dice: dichoso el vientre que te llevó, le dice a Jesús, y de nuevo Jesús vuelve a poner el foco en donde quiere que lo pongamos, ¿sí? Dice: dichosos los que escuchan la palabra de Dios, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, ¿sí? Allí estará entonces la alegría, el gozo, el verdadero gozo de la palabra de Dios, de llevar dentro nuestro la palabra de Dios, como decíamos en el tema anterior, de leerla, pero también de rumiarla, de contemplarla, es el cumplimiento de esa palabra de Dios. Cuando esa palabra de Dios se hace en nosotros fruto. Por eso también va a decir más adelante Benedicto XVI, este texto que les pongo en pantalla: así pues, que cada jornada nuestra esté marcada por el encuentro renovado con Cristo, Verbo del Padre hecho carne. Él está en el principio y en el fin, y todo se mantiene en Él, dice, citando también a San Pablo. Y nos invita a hacer silencio para escuchar la palabra de Dios y meditarla, para que esa palabra, por la acción del Espíritu Santo, siga morando, siga viviendo y hablándonos a lo largo de todos los días de nuestra vida. Un poco con aquello que dice Jesús: aquel que me escucha y cumple mi voluntad, cumple la voluntad del Padre, dice, vendremos a Él y haremos morada en Él, ¿no? Esta palabra de Dios que hace morada en nosotros, como lo hizo en la mismísima Santísima Virgen María. Y así, la Iglesia, como aquella mujer de la cual es figura, o María que es figura de la Iglesia, porque son mutuamente figura entre sí, la Iglesia se renueva, rejuvenece, y siempre gracias a esta palabra del Señor que permanece en ella y la renueva constantemente y la da frutos en
esta palabra que se da fruto en María, se da fruto en nuevos hijos de esta madre, Santa Madre Iglesia, ¿sí? Ahora bien, volviendo a la figura de María, algunos por ahí dicen, pero la presencia de María es ínfima en las Escrituras. Sale en 2 o 3 partes en los evangelios relacionado al nacimiento de Jesús, 2 o 3 cositas más, luego aparece de nuevo al pie de la cruz y listo, como si no hubiera más. En realidad, María en las Escrituras, así como el Espíritu Santo con su halo recorre toda la palabra de Dios desde el principio, que el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas allí en la creación, hasta el final, María también aparece con una presencia humilde, callada, serena, podríamos decir, de la mujer que escucha, de la mujer que ora y la mujer que deja que Dios actúe dentro de ella y dé fruto por esa misma palabra. Entonces, si decimos que Jesucristo, con su misterio pascual, es el centro de toda la Escritura, María, como dice el Salmo, es la reina a su derecha. María no está descentrada también en la historia de la salvación con una especie de papel minúsculo que le tocó vivir en la vasta historia de la salvación de la humanidad. No fue un papel, no fue María simplemente una especie de escalera por la cual Dios bajó a la tierra y se hizo hombre, ¿sí? No, ella está totalmente entregada a la salvación también, totalmente entregada y obediente a la misión que el Padre le ha dado a su Hijo. Y entonces vemos cómo desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos encontrar estas presencias marianas, podríamos decir. Ya en Génesis, capítulo 3, versículo 15, cuando Adán y Eva han caído en la tentación del demonio y por su propia soberbia han pecado, han desobedecido a Dios, se tienen que alejar del paraíso y sin embargo, cuando Dios maldice a la serpiente, maldice al demonio por esto que ha hecho, da ya su protoevangelio, su primer anuncio de salvación, ¿sí? Cuando le dice, la mujer, el hijo de la mujer, te pisará la cabeza y tú le acecharás el calcañar, tú le acecharás el talón. Eso como el primer anuncio ya habla de la mujer, y esa misma mujer va a aparecer allá al final de la Sagrada Escritura, en Apocalipsis capítulo 12, cuando San Juan ve esa maravillosa y extraordinaria visión de la mujer en el cielo, una mujer vestida de sol, coronada de estrellas, con la luna bajo sus pies, ¿no? Algunos dirán figura de la Iglesia, pero también de María, que da el fruto doloroso de su vientre, porque en el dolor de la cruz también lo entrega y lo da para la salvación de toda la humanidad. Y María dirá, en el centro, en el Evangelio, cuando llegue a la plenitud de los tiempos, dirá al ángel que viene con la propuesta de parte de Dios de que va a ser la madre del Salvador, le dirá, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Fíjense cómo la palabra es el centro de la conversación. Hágase en mí según tu palabra. Esa palabra que el ángel ha traído y que no es propia de él, es una palabra que Dios le ha encargado para presentársela a esta virgen joven judía allí en Nazaret, ¿sí? Y María de nuevo será saludada más adelante por Isabel cuando ella ya embarazada rápidamente se pone en camino, porque también el ángel le anuncia que Isabel está esperando un niño, será la madre de Juan Bautista. Hoy que estoy grabando esto es el día del nacimiento de Juan Bautista, e Isabel la va a saludar diciendo, dichosa tú María que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. De nuevo la palabra, lo que Dios ha dicho, la palabra que ha salido de su boca se cumplirá porque tú has creído. Entonces, María, como también muchas veces lo han dicho los santos y los padres de la Iglesia, María concibió primero al Verbo de Dios en la fe en su corazón antes que en su vientre, porque María ya creía
en esa palabra de Dios y lo deseaba, ¿sí? Y entonces así vamos a ir viendo todos estos acontecimientos a partir de esa espera y de ese anuncio, todos estos acontecimientos en los cuales María está presente de manera directa o de manera velada, en el nacimiento, en la adoración de los reyes y de los pastores que vienen a ver al niño, en la huida a Egipto, en el dolor de la huida de Egipto, de ser perseguido el niño ya prácticamente desde la cuna, las profecías del anciano Simeón y de Ana, Simeón que le dice: una espada atravesará tu corazón, ya adelantándole el dolor que va a tener en la entrega final de su hijo en la cruz, también el dolor que ya empieza a florecer allí en la adolescencia de Jesús niño, cuando se les pierde, entre comillas, allí en Jerusalén en el templo con motivo de una visita por una Pascua. Después sufrir esta incomprensión de su propia familia incluso y de la propia gente de Nazaret, este hecho que recién recordaba de que va, dice, la madre y los hermanos a buscarlo a Jesús, porque los hermanos, familia ampliada, como se decía en aquella época, los hermanos, decían, ya es demasiado lo que está haciendo, habla por todos lados, lo sigue mucha gente, se está volviendo loco, y la arrastran a María, porque habrán pensado: si llevamos a la madre nos va a escuchar, si llevamos a su madre nos va a escuchar, y entonces la llevan también a María a buscarlo, y ella tiene que sufrir la incomprensión incluso de los suyos, de los que son de su sangre, de los más cercanos, y luego la incomprensión y el dolor mayor de aquel juicio injusto por el cual él sufre una tremenda pasión y muerte allí en la cruz. Y allí en la cruz estará María, al pie de la cruz, cuando todos los apóstoles se han ido, cuando uno lo ha entregado y el único que queda a su lado, el joven Juan, agarrado a las faldas de María, podríamos decir, porque por María se animó a estar ahí al pie de la cruz, acompañándola para asistir a la muerte y a la entrega final de su hijo, y además recibiendo de labios de su hijo en ese momento trascendental de la historia de la humanidad, recibiendo el mandato de tenernos a todos como hijos, porque le dice a ella: madre, he ahí a tu hijo, y después le dice a Juan: hijo, he ahí a tu madre. Así que primero le da a ella el mandato y luego nos pide a nosotros allí en la figura de Juan que la recibamos y la amemos también como madre, porque si ella fue la custodia de la palabra de Dios hecha hombre, ahora Dios mismo le da a ella el mandato de custodiar a todos sus hijos. Y luego, tras la resurrección de Jesús, no desaparece la figura de la madre, sino que nos queda esa pintura fantástica de María en oración con los apóstoles, medio encerrados ahí con miedo, que han logrado de nuevo reunirse alrededor de esta madre. También la necesitaron a ella para juntarse, y allí, con esta rodeando a esta mujer orante y en espera, que no desespera, reciben la efusión del Espíritu Santo sobre todo el colegio apostólico, para luego salir, sí, ya la iglesia afuera a predicar sin miedo, y a pesar de las persecuciones, salir a predicar esta buena noticia, este evangelio que nos ha dejado Jesucristo. Entonces María está allí, guiando también y acompañando a los apóstoles. Por lo tanto, podemos decir que toda la vida de María es una entrega confiada y fiel a aquella vocación altísima que Dios le dio de ser la madre de la palabra encarnada y la custodia de esta palabra que sigue y continúa en la iglesia, en los hijos de la iglesia. Por eso Benedicto XVI también nos va a decir que María en el Magnificat demuestra que se sentía como en casa en la palabra de Dios. María en el canto del Magnificat que nos recoge el Evangelio de Lucas hace una especie de bordado, como si fuera un gran bordado de frases
y de oraciones de la palabra de Dios, tomando como base el cántico de Ana del Antiguo Testamento, y demuestra que ella maneja la palabra de Dios porque es la mujer que ha leído, ha rezado y ha vivido y ahora hace carne en sí misma esa palabra de Dios. Por eso ella, en esa misma oración, dirá: todas las generaciones me llamarán bienaventurada, dichosa, feliz. Como decía Benedicto XVI, la palabra que se ha hecho carne en ella la ha hecho feliz, la ha hecho bienaventurada. Y ella es la que escucha y cumple la palabra de Dios. Y Lucas lo va a decir también un par de veces cuando dice de que no solamente en las bienaventuranzas, ¿no? El bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la cumple, una de las tantas bienaventuranzas que dice Jesús, allí en el capítulo 11 de esta bienaventuranza, María es la que ha escuchado la palabra de Dios y es feliz, ¿sí? Y por eso la llamarán feliz todas las generaciones. Entonces, dice Pablo VI, la fe de María, esa fe que es la que ha posibilitado que esta palabra se haga carne, se hace en el Evangelio, escucha. Es la mujer que escucha. Es la mujer que averigua cuando habla con el ángel, que acepta y que asume el sacrificio y lo lleva en el corazón, como dirá Lucas un par de veces. Eso es lo que les iba a decir y se me pasó recién. Ella es la mujer que guarda todo en su corazón, ¿sí? No desparrama la palabra por desparramarla. Primero la mete en su corazón y luego da fruto, ¿sí? Es la mujer que medita, es la mujer que espera, es la mujer que recibe al Señor en su corazón, pero en la seguridad y en la tranquilidad de que Dios es el que tiene el control de toda la situación. Él es el que pide esa voluntad porque Él sabe qué es lo mejor para ella. Y por lo tanto ella también es soberana en su juzgar y en su actuar. Y eso lo lleva a la plenitud en la misma oración. Por eso no vamos a encontrar tampoco muchísimas palabras de María. Lo más largo que encontramos de María es lo que recoge Lucas en el diálogo con el ángel y luego en la oración del Magnificat. Pero son muy pocas y puntuales las palabras de María. No porque su papel sea de segunda en los evangelios, sino porque ella es la mujer que lleva la palabra dentro de ella. Ella en realidad nos está mostrando a nosotros cómo tenemos que hacer carne la palabra en nosotros para que luego esa carne se haga fruto en los demás. Por eso Juan dice: y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, ¿sí? Allá en el prólogo de su evangelio, en el capítulo 1. Y la iglesia, ¿sí?, como María, también ofrece la palabra de Dios encarnada. También alimenta a sus hijos a través de la palabra, a través de la Eucaristía. Hace como María, da a luz a Jesucristo en sus hijos, ¿sí? Y como María, la iglesia entonces, que ama y obedece a Jesucristo, lo da a luz y lo entrega como alimento a cada uno de sus hijos. Creer, amar y obedecer, como María. María creyó, ¿sí? María amó profundamente a ese niño que venía, sin comprender quizá al principio demasiado en qué consistía la misión de su hijo y su propia misión, pero obedeció. Por eso también van a decir ya los padres de la iglesia que aquella desobediencia que decíamos recién de Adán y Eva se resuelve en la historia de la salvación en la obediencia de María. Alguna vez alguien me preguntó: ¿y qué pasaba si María no hubiera dicho que sí? ¿Había un plan B? No, el plan B era María. Y los plan B no fallan. Podría fallar el plan A, pero el plan B no falla. El plan A era, no es que falló Dios, falló el hombre. El plan A era la creación del hombre en santidad y en simplicidad, porque el pecado no es parte de la creación de Dios, ¿sí? Sino que el pecado, y por eso yo se los había preguntado en una clase anterior, el pecado entra por la desobediencia del hombre al plan de Dios, por el rechazo y la soberbia del hombre y dejarse tentar por el demonio, que también ha desobedecido y rechazado el plan de Dios. Ahí entra el pecado, pero el pecado no es parte de la naturaleza creada por Dios. Por eso es que Jesús
se va a hacer en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. Él asume las consecuencias del pecado como si fueran de Él, pero no son de Él, son nuestras, ¿sí? Entonces, esa obediencia de Jesús y de su madre María son las que resuelven aquella desobediencia antigua de Adán y Eva. La nueva creación, la nueva alianza supera a la antigua y lleva entonces esta posibilidad que tenemos de volver a esa inocencia original, que es la que Dios quiso desde el principio cuando creó al ser humano, ¿sí? Por eso va a decir San Ambrosio, respecto y volviendo a la palabra de Dios, todo cristiano que cree concibe en cierto sentido y engendra al verbo de Dios en sí mismo. O sea, así como María, por la palabra ha creído esa palabra y la ha interiorizado y la ha hecho carne, en cierta manera nosotros engendramos a Jesucristo también dentro nuestro cuando nosotros aceptamos y obedecemos la palabra de Dios. Entonces, lo que sucedió en María nos puede suceder a nosotros con la escucha de la palabra y con la celebración de los sacramentos que nos da la Iglesia. Para terminar este pequeño capítulo que hemos hecho meditando sobre el papel de María y su relación íntima, ineludible, no hablar de esto, ¿sí? Esta relación íntima de María con la palabra de Dios y esta profundización de la cual apenas he hecho dos pinceladas de la vasta pintura, ya que hemos hablado también en esos términos por los cuales la Iglesia ha profundizado y meditado en el papel de María, en la historia de la salvación. Esta María que se pone al lado del Redentor, y algunos hablan de la corredención de María, no porque María suplante a su Hijo, sino porque María con su sí posibilitó la redención del hombre, ¿sí? Posibilitó que el Señor nos redimiera. Él es el Redentor, pero así como San Pablo también dice, completo en mi carne todo aquello que falte a los sufrimientos de Cristo, por el bien de ustedes, mis hijos. No es que a Jesús le hubiera faltado algo que sufrir en la cruz para redimirnos, sino que Dios permite, Jesús permite que nosotros también asociemos nuestras oraciones, nuestra intercesión, nuestros sacrificios, nuestras entregas por el bien de nuestra alma y por el bien de los demás. ¿Quién mejor, en qué mejor posición no está la Santísima Virgen María que por su sí posibilitó que el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hiciera hombre? Por eso, si alguna vez te dicen cristianos no católicos, qué exagerados que son los católicos, díganle lo que yo por ahí muchas veces les digo: yo soy tan exagerado como Dios, no más, ¿sí? Porque si Dios quiso elegirse una mujer y llamarla madre, nadie le va a ganar en exageración a Dios. Así que eso no se lo hubiera pensado nunca a nadie. Así que no estamos haciendo otra cosa que cumplir con la palabra de Dios. Dice San Pablo, amen. El mismo Cristo dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo habrá amado Jesús a María? ¿Sí? Y San Pablo dirá, revístanse de los mismos sentimientos que Cristo. ¿Qué sentimientos tenía Cristo respecto a su mamá? ¿Sí? ¿De qué manera Jesús honraba el cuarto mandamiento? ¿O se lo salteaba el Hijo de Dios el cuarto mandamiento? De ninguna manera. Él honró a José y él honró a María. Y nosotros tenemos el deber y la obligación, por la palabra de Dios, de honrar a María porque es la madre de nuestro Señor. Nos reencontramos en la próxima clase. Gracias por haber estado aquí.